Buenas noches, hoy les vamos a hablar sobre la reforma tributaria. Mi grupo está conformado por Alejandro Ginás, Yair Racines y mi persona Mayile Cuadrado. Somos de la Universidad Simón Bolívar y pertenecemos al programa de Administración de Empresas. ¿Qué es una reforma tributaria? Bueno, una reforma tributaria es un cambio de ley que debe pasar por un trámite en el Congreso, aunque la iniciativa haya sido principalmente del gobierno, que busca modificar la forma en la que se causan y cobran los impuestos dentro del país. Los cambios que se hagan pueden terminar por disminuir, modificar o elevar los impuestos para personas y empresas dentro del país. Puntos claves de la reforma tributaria o ley de inversión social. Primero tenemos el gasto social y reactivación económica. Tenemos la austeridad y gasto público y la lucha contra la evasión de impuestos. Dentro de los gastos sociales y reactivación económica encontramos el ingreso solidario, la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población, apoyo a la nómina PAEF y la matrícula cero. El ingreso solidario, como sabemos, este programa se dio a inicios de la pandemia para ayudar a las personas más vulnerables, pues el presidente Iván Duque decidió que este programa sería permanente y se seguirían dando los 160.000 pesos a 200.000 familias más en este proyecto, con lo que beneficiarían a más de 700.000 personas. Actualmente este proyecto cuesta 2,1 billones de pesos y en el 2022 costaría 6,6 billones de pesos para un total de 8,7 billones de pesos. El impacto de esta iniciativa es reducir la pobreza extrema hasta el nivel que se tenía antes de la pandemia, es decir, pasamos de 15,1% a un nivel de pobreza extrema de 9,6%. También reducieron los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%. En total, se estarían beneficiando a 3,3 millones de hogares, equivalentes a 9,8 millones de personas. Creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población colombiana. En este proyecto se estará dando un subsidio del 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 25 años, no necesariamente en su primer empleo. Está destinado a atender pagos en pensiones, cajas de compensación y riesgo. Se espera que se beneficien cerca de 188.000 jóvenes. Con este beneficio, el nivel del desempleo en jóvenes pasaría del 23,9% en pandemia a 15,8%. También se dará un subsidio para el resto de la población equivalente al 10% de un salario mínimo. Con este beneficio se podría cubrir cerca del 40% de la seguridad social de los empleos. Se espera que se beneficien cerca de 271.000 personas. Este programa tiene un costo de 236.000 millones para este 2021 y 573.000 millones para el año siguiente, 2022. Ambos subsidios permiten recuperar cerca de 500.000 empleos y recuperar los niveles de desempleo a niveles de prepandemia. Apoyo a la nómina PAEF. Este programa más que todo se enfoca en las microempresas y pequeñas empresas. La reforma tributaria ha extendido el plazo establecido para el PAEF y brinda nuevos incentivos para la generación de empleo, subsidios del 40 o del 50% del salario mínimo legal para el pago de la nómina de las empresas que estuvieron afectadas por el paro nacional y la creación de la política del empleo joven con la que el gobierno nacional entregará el 25% del salario a las empresas que contraten personal entre 18 y 28 años. La matrícula cero, pues el gobierno asignará fondos anualmente para satisfacer las necesidades de los jóvenes de las familias de estrato 1, 2 y 3 más vulnerables socioeconómicamente, mediante el pago de las tasas de matrícula de los estudiantes de las universidades públicas. La austeridad y el gasto público. Bueno, pues esta iniciativa plantea que en los siguientes 10 años el crecimiento anual por adquirir bienes y servicios en los órganos que conforman el presupuesto general de la nación no podrán superar la meta de inflación esperada para cada año en el marco fiscal a mediano plazo. En este tiempo, las modificaciones a las plantas de personal deberán ser a costo cero o generar ahorros. Se restringirán los cambios en la planta de personal y se congelarán los vacantes. Se limitarán los gastos en bienes y servicios. Se llegará a un 50% en ahorro de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No se renovará la telefonía celular ni planes de telefonía móvil, internet y datos. Habrá un control en costos de arrendamientos, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales. Se racionalizarán los esquemas de seguridad, se hará un control en los contratos de prestaciones de servicio, salvo aquellos que sean esenciales en el funcionamiento de las entidades. Lucha contra la evasión de impuestos. Bueno, las medidas de antievasión que se están incluyendo en este proyecto complementan mucho las medidas que la DIAN ya está implementando, como las cláusulas de abuso, determinación de proveedores ficticios, listados de paraísos fiscales, control de deducciones y descuentos, controles en las entidades sin ánimos de lucro, intercambio de información internacional y automática, fiscalización internacional.
Las nuevas medidas incluyen transformación de la factura electrónica, también lograrán sacar el RUT a aquellos evasores que no cuenten con este registro y les llegará declaración rental y tal como hoy en día llegan cuentas como el predial, la georreferenciación. Hoy en día la venta de los inmuebles del país se hace por cerca del 85% del valor y no del 100%. Con esta medida se podrá garantizar que el valor total se está contemplando para hacer los controles respectivos. Buenas noches, mi nombre es Jay Resina y le voy a hablar sobre otros puntos claves de la reforma tributaria. Impuestos extra. El descuento del ICA queda en un 50%. Con esta medida se reduce de manera significativa la tarifa positiva de la tributación de las organizaciones y no perjudicamos a las ganancias de las entidades territoriales. Tarifa de renta para las organizaciones de 35%. En el año 2017 la tarifa de renta correspondió a un 40%. En el 2018 correspondió a un 37%. Para el año 2019 la tarifa ha sido de un 33%. La tarifa va a ser de un 35%. Sin embargo, continúan las ventajas de ley de aumento, como esto de contrataciones en adolescentes, economía naranja, renta exenta de 0% en el área de agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques, sobretasa del sector financiero, aspectos porcentuales hasta el 2025. La normalización tributaria es la primordial herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. Cada vez tendremos más jurisdicción para intercambiar información. Poseemos bastante más de 110 jurisdicciones cooperando con la DIAN. En el 2021 se hará un avance del pago del 50%. Se terminaría de abonar en el año 2022. Instrumentos de reactivación. Primero, hasta de 3 días sin IVA. Adelante de cada año contaremos con 3 días sin IVA para darle continuidad a esta medida de reactivación para compras electrónicas. 2. Beneficio para las entidades territoriales. Se financiará hasta el 50% del déficit operacional derivado de la pandemia de sistemas integrados de transporte masivo. SGP, 2,4 billones para las entidades territoriales que se pueden destinar para educación, salud, agua potable y depósito general. Extensión para algunas medidas del decreto 678 que establecimos durante la pandemia con los créditos de tesorería y cupos de endeudamiento. Sostenibilidad fiscal. Primero, mayor capacidad técnica e independencia del Comité de Regla Fiscal. Segundo, se está definiendo un anclaje de la deuda pública que permita converger a niveles prudenciales. Esta será del 55% del PIB. Tercero, se incluyen unos ajustes automáticos del balance primario y de las metas fiscales cuando la deuda se acerca al límite estipulado. Lo anterior con el fin de llegar al nivel de la deuda objetivo. Buenas noches, yo soy Alejandro Inás y yo les voy a hablar acerca de a quién afecta y a quién beneficia la nueva reforma tributaria. Bueno, ¿a quién afecta la nueva reforma tributaria? Afecta fuertemente a las grandes empresas, ya que la reforma tributaria planea un impuesto de renta para los corporativos del 35% a partir del 2022, en contraste con el 30% que habría alcanzado el impuesto con la reforma anterior. Esto tiene un impacto negativo en los beneficios de las empresas y por lo tanto podría significar un menor nivel de reinversión de beneficio o un menor retorno de inversión. ¿A quién beneficia la reforma tributaria? Pues tras la aprobación del segundo debate, estos son algunos de los puntos aprobados en los artículos relacionados con los jóvenes. Por ejemplo, la reforma tributaria aprobó la matrícula gratuita para instituciones públicas de educación superior. Mantiene también el subsidio del 25% de un salario mínimo para contratar jóvenes entre 18 y 28 años. Por ejemplo, el subsidio para la contratación de mujeres es del 15% de un salario mínimo. Se extrae la ayuda también de las nóminas de las empresas, el programa conocido como PAE. Pero estos beneficios necesitan ser financiados y para eso la tributaria establece que las empresas en Colombia pagarán una renta del 35%. El sector financiero también va a pagar, tendría una sobretasa del 3%, es decir, pagará un 38%
del impuesto, también hay beneficios tributarios. Por ejemplo, los bares y los restaurantes no van a pagar el IVA ni impuesto al consumo durante el 2022, esto para ayudar con, la, con la activación de su economía. También se aprobó una reducción de las deudas que tengan los colombianos con los organismos de tránsito. Bueno, como conclusión, podemos decir que finalmente nos damos cuenta de esta nueva reforma, así como tiene sus efectos positivos, también tiene sus efectos negativos. Nos parece que esta nueva reforma ha sido la más completa según lo que hemos leído, ya que brinda subsidios para cualquier joven de escasos recursos que pueda entrar a una universidad pública. También nos llama la atención lo del empleo formal, ya que se abren puertas de trabajo para aquellas personas que no cuentan con uno, y así poder seguir adelante y tener para el sustento del día a día. Aunque también impactará a las grandes empresas de manera negativa, el déficit fiscal del país se mantiene, pero el desafío de la reactivación económica que apoya esta reforma fiscal será más manejable y continuo. Muchas gracias.